Jaya Radha Madhava. Descubrí algunas instrucciones de Krishna. Les voy a contar una historia que Krishna cuenta en Mahabharata, que había un sabio, no recuerdo su nombre, pero era un nombre típico de sabios, como en español González o Martín o Silva o algo así. Entonces también hay nombres típicos de sabios. Y ese sabio era orgulloso de, si cualquier persona le hiciera una pregunta, él siempre respondía con la verdad, nunca mentía. Siempre respondió honestamente a cualquier pregunta. Entonces estaba en su ashram, que el Mahabharata, que Krishna dice que estaba un poco fuera de la ciudad. Y de repente algunos ciudadanos aterrorizados corrieron, atravesaron su ashram así, con mucho miedo, porque algunos criminales, asesinos los perseguían, querían robarles y los iban a matar. Entonces los ciudadanos inocentes se escondieron en el bosque alrededor del ashram y de repente llegaron los criminales y le preguntaron al sabio si, señor, usted ha visto algunas personas corriendo por aquí. Y dijo que sí. ¿Y dónde están? Están ahí, porque era muy honesto. Y los criminales fueron y los mataron. Entonces Krishna dice que ese sabio, por ser tan estricto en hablar la verdad, fue al infierno. No solo al infierno, sino que un barrio terrible mismo dentro del infierno. O sea, aparentemente hay diferentes barrios, ¿verdad? En el infierno, pero fue a un infierno terrible. Y Krishna después da la lección del caso de que si la verdad produce el mal, en el sentido de sufrimiento innecesario, entonces la verdad es mentira. Y si la mentira produce bienestar, la mentira es la verdad. Y entonces es complicado. A veces los devotos, o a veces, como siempre, preguntan, ¿cuál es la posición védica o qué dicen los Vedas? Y la respuesta es que no hay las situaciones, digamos, de moralidad mundana son muy complicadas y no hay siempre una respuesta. Depende de la situación, como Krishna dice. Depende de la situación. Eso no justifica que uno se vuelva mentiroso, descarado, pero uno tiene que calcular el efecto. Hay otra posición ética que se llama ética deontológica, que es demasiado larga esa palabra. También por eso, también alguien con sentido común le dio otro nombre, que es la ética basada en actos. En el sentido ¿cómo se dice? Una descripción completa de cualquier actividad debe incluir sus consecuencias. Por ejemplo, si una persona le da un tiro en otra y la persona muere, la persona que dio el tiro puede decir, no, que yo ni toqué a esa persona, solo toqué la pistola. Entonces, es la bala que tiene la culpa. La bala lo mató al tipo. Yo ni lo toqué. Porque obviamente el hecho de la bala entrar en el cuerpo de la víctima fue consecuencia directa y necesaria de la acción del asesino. Entonces, que apretó el gatillo. Por eso que
tú no puedes, Prabhupada tenía un término sarcástico, un poco crítico, gran moralista, un gran moralista, que era el término de Prabhupada para decir lo que normalmente se diría, ¿se dice en español autojusto? No. El diccionario aquí es terrible. No, self-righteous significa una persona orgullosa de su moralidad y que de hecho realmente no es una persona realmente de gran moralidad, sino una persona simplemente orgullosa que se cree muy moral sin serlo. Entonces, y un caso de una persona que no era tal vez orgulloso porque no entendía eso y produjo consecuencias trágicas por no entender que la consecuencia de un acto hace parte de su definición. Y eso es un gran devoto, Bhishma. Bhishma ignoraba las consecuencias. Le pareció que las consecuencias no son relevantes. Y por eso hubo desastres, digamos, evitables. Desastres evitables. Y entonces, volviendo al asunto de cuándo criticar a otra persona, cuándo corregir, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que saber calcular las consecuencias. Y si las consecuencias son más negativas, más malignas que benignas, ¿por qué actuar? Si uno está produciendo el mal, en nombre de proteger el bien, uno produce el mal. Y por lo tanto, y volviendo a lo que Krishna dijo, de que es muy peligroso ejecutar el deber del otro, uno tiene que ser inteligente. Como Krishna dice, saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo actuar, cuándo no actuar. Y yo he visto demasiados casos de personas con esa bandera, yo no seré hipócrita como los demás, y destruyen vidas con esa vanidad de ser más moral que los demás. Inclusive a veces hace con malicia, a veces con uno, como dice, se viste con esa bandera de que yo no soy hipócrita, yo voy a decir la verdad, y se convierte la así llamada honestidad en arma de guerra. O sea, que uno realmente envidia a otra persona y quiere bajarla, y por eso con esa bandera, con esa declaración de que no, yo soy honesto, yo no soy hipócrita como los demás, uno realmente está, ¿cómo se dice? Está complaciéndose a sí mismo, está complaciendo a su propia envidia. Jaya Ram.